Buenas tardes. Me da mucho gusto presentar a nuestro conferencista magistral, Alan Trampe, en este quinto coloquio de conservación del patrimonio cultural dentro de la 30ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, la FILA 2022, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, teniendo como invitados especiales a nuestro país hermano Chile y a nuestro estado vecino, el Estado de México. Nuestro quinto coloquio de conservación del patrimonio cultural se ha planteado para este año abordar la conservación del patrimonio cultural desde la globalización y la resistencia, y en este sentido es un honor contar con la participación de Alan Trampe, quien nos hablará de los museos y el patrimonio cultural frente a la globalización. Alan Trampe es subdirector nacional de museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y presidente del Consejo Intergubernamental del programa Ibermuseos. Él es licenciado en Teoría e Historia del Arte y magíster en Estudios y Administración Cultural. Es funcionario del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desde 1999, cuando ingresó como director del Museo Regional de Magallanes, en Punta Arenas. Posteriormente, asumió el cargo de subdirector nacional de museos, en el que se ha desempeñado por 20 años. Desde esta posición, diseñó y lidera el Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos, que se comenzó a implementar a partir del año 2001, así como el proceso de generación de la Política Nacional de Museos de Chile. Ha representado a Chile en diversas instancias técnicas internacionales como experto en temas de patrimonio y museos, mediante participación en mesas técnicas y comisiones y por medio de conferencias y talleres. Es miembro fundador del programa Ibermuseos, cuya presidencia asumió en el año 2019 y hoy se encuentra ejerciendo su segundo periodo. Muchas gracias, Alan, por aceptar esta invitación. Estamos de verdad muy contentos de poderte escuchar y sin más, pues te dejo la palabra, Alan. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Como siempre, es un placer poder reencontrarnos y obviamente tener la oportunidad de hablar de los temas que son de nuestro interés. Agradezco profundamente la invitación. Espero que lo que les cuente hoy día o lo que hable hoy día sea de utilidad, sea un aporte, por lo menos sirva para abrir algunas miradas respecto a estos temas, que son temas complejos, y sobre los cuales venimos hablando ya hace mucho tiempo. Así que aprovecho de darle un saludo cordial a quienes nos estén viendo en este momento. Y sin más, bueno, voy a tratar de ir elucubrando un poquito un pensamiento respecto a esta convocatoria con el desafío de hablar de globalización, resistencia y museos. La globalización nos acompaña ya hace unos 50 años y como todos los procesos o fenómenos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y dependiendo de nuestras perspectivas es que vamos visualizando y viendo qué pasa con aquello. El fenómeno de globalización está muy vinculado y muy claramente definido en el ámbito económico. Tiene que ver con esta eliminación de barreras entre países, de una apertura a la circulación de información, de bienes, de servicios, y claramente asociado a una postura más bien capitalista respecto al intercambio, a la demanda y a la oferta,
en esa línea. Pero la globalización, que se hace posible y cobra fuerza y posicionamiento a través de las nuevas tecnologías, TICs, que son las que favorecen la comunicación y el intercambio de información. Hoy día esto nos parece totalmente normal, cotidiano. Nosotros estamos inmersos en un mundo donde las comunicaciones son instantáneas, son inmediatas, en esta comunicación no hay distancia. Uno agarra el dispositivo que tenga en su mano y se comunica con el país al otro lado del mundo en el mismo momento. Podemos ser partícipes de acciones, eventos, actividades desde nuestra casa, que se están produciendo a miles de kilómetros. Bueno, se va generando ahí una comunidad global a través de las plataformas tecnológicas, lo que ha facilitado muchísimas cosas. Yo hablo ahora un poco desde la perspectiva de Chile, y siempre soy cauto al decir que obviamente aquí hay grandes avances en este sentido, pero tampoco es que esto sea generalizado al 100%. Todavía hay brechas importantes en cuanto al acceso a estas tecnologías y al uso de estas tecnologías. Acceso tiene que ver con que no en todas partes, y pasará en otros países, están las señales y lo que se requiere de Internet para poder acceder. Y lo otro tiene que ver con todavía un proceso de formación y educación en el uso de estas tecnologías por parte de una generación que no nació tecnológica, que es mi caso en particular. Yo reconozco que yo tengo una distancia con la tecnología, la uso para estos fines como comunicación, pero no soy un nativo ni un usuario así general de redes sociales o ese tipo de cosas. Y nosotros en Chile vemos eso. Todavía hay zonas que no tienen buen acceso digamos, por la oferta que hay de Internet o de conectividad, y por otra parte que hay una generación que tampoco tiene una familiaridad ni una cercanía con esto. Solo lo comento porque estas cosas nunca son la panacea, y no es transversal a todo el mundo, y si bien son sistemas que han democratizado muchas cosas, no lo es para todos. Y cada uno hará el análisis que corresponda en sus respectivos países o donde sea. La globalización tiene en el ámbito cultural, que es lo que nos interesa un poco más a nosotros, temas que son bastante potentes y con una potencialidad muy fuerte, que algunos por ahí denominan como diálogo, la posibilidad del diálogo intercultural. ¿Qué es lo que le decía hace un rato? Nosotros nos podemos comunicar, conocer, saber de otras culturas, de manera rápida, de manera directa. Seguramente muchos de ustedes tendrán, o sus hijos tendrán, contactos y amigos que han conocido por estos sistemas en otros países y que comparten otras costumbres y otros idiomas. Y bueno, eso es uno de los grandes aportes que tiene este sistema de globalización cultural a través de las tecnologías. Pero uno de los riesgos que hay, y que se ha visto, como decía al principio, ya llevamos décadas con este fenómeno en marcha, y yo creo que también cada cual podrá hacer sus evaluaciones y sus análisis respecto a casos concretos que conoce, de cómo esto ha sido de utilidad o ha sido un problema. Entonces, esta globalización, sin duda, lo que ha facilitado es una homogenización de temas culturales. Hay una oferta, voy a usar esa palabra, hay un mercado de bienes culturales que circula, y que claramente en algunos casos
dependiendo de la fuerza, de cómo se han trabajado, puede imponerse sobre otros, ¿no? Entonces, es lo que hoy día vemos, que son estos ejemplos tan sencillos como que hay una homogeneidad en el vestuario, y uno va a zonas rurales y te encuentras con la gente vestida más o menos parecida que en la ciudad o en otros países, se va perdiendo un poquito una cierta particularidad, bueno, yo diría que en base, yo no soy un experto en globalización, habrán otras personas mucho más capacitadas, y encontrarán que lo que yo estoy diciendo a lo mejor es bastante básico, pero me parece que por ahí ese es uno de los grandes temas, cómo esta globalización a través de estos canales de comunicación, a través de un mercado, porque también aquí los bienes patrimoniales y culturales entran en un mercado, hay campañas de mercadotecnia o de publicidad respecto de unos sobre otros, y obviamente que hay entidades que son más poderosas que otras y que pueden imponer ciertas figuras, ciertas costumbres sobre otras. Entonces, aquí nuevamente queda un poquito en evidencia estas desigualdades que se han dado siempre en la vida cotidiana normal, y que también se reproducen en el ámbito tecnológico, virtual o en el espacio. Y ese es uno de los temas, cómo hay una superposicionamiento de algunos sobre otros, y ahí hay pérdidas. Hay unas valorizaciones de ciertas cosas sobre otras, a partir de elementos de toma de valor que quizás no son los que a uno le parecería que se debieran asumir. ¿Te fijas ahí? De nuevo, porque está dentro de una línea de mercado, de una línea de oferta, aunque no siempre tenga que ver, aunque al final siempre tiene que ver con un tema de enriquecimiento. O sea, quizás tiene que ver con un tema de posicionamiento de cierta marca, de interés de ciertas culturas, de posicionar lo suyo por sobre otros. La globalización también, en esta eliminación de barreras, de fronteras, ha generado unas deslocalizaciones. Ya uno no sabe bien de dónde vienen, cuáles son los puntos de origen, se pierde un poco esa conciencia de dónde estamos instalados, da un poco lo mismo, ¿no? Las cosas como que se mueven, y eso de repente confunde, ¿no? O puede confundir. En el ámbito de esta homogeneidad, esta tendencia a homogenizar, lo que está en riesgo son las identidades, las particularidades. Y yo tengo, y esto comentario lo hago a partir de la experiencia mía de los últimos 30 años de trabajo en terreno, tanto en Chile como en otros lugares, fundamentalmente en el ámbito de los museos y el patrimonio, que ha habido una reacción que podríamos denominar una resistencia, que en algunos casos es consciente, y en otros casos yo creo que fue una reacción natural frente a un riesgo. Yo creo que las comunidades son sabias y reaccionan. Y lo que yo he podido ver es un fortalecimiento de las identidades en el ámbito cultural patrimonial. Y hay muchos lugares que, antes de empezar a instalar el tema de la globalización y todo, habían zonas muy amplias que uno las identificaba como con una imagen cultural. Nosotros tenemos, hay una isla grande en el sur de Chile, Chiloé, una gran isla, y uno se refería a Chiloé como una cultura tipo, la cultura chilota, por decirlo de alguna manera. Y lo que nosotros hemos visto, yo he visto,
es que a partir de esta necesidad de fortalecer, de visibilizar, de evidenciar las diferencias, hoy día en esta isla, que nosotros identificamos como una cultura única y homogénea, hoy día hay pequeñas identidades locales, más locales, que empiezan a rescatar cómo se diferencian de las otras. Pequeñas diferencias. Obviamente que hay mucho en común, pero está esta búsqueda de identificar. Y claro, esto también ha sido aprovechado, yo creo que por esta globalización, por este mercado de la globalización, y también ha habido un aumento significativo, hay estudios del ámbito del turismo, de que hay mucho interés del viajero, de la persona que sale, por los lugares que se denominan de intereses especiales, los lugares particulares. La gente quiere ir a lugares que no va todo el mundo, quiere conocer cosas distintas, específicas, muy únicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, por una parte, hay una reacción, como digo, consciente o de manera natural, como una defensa, de muchas comunidades que ven la necesidad de fortalecer su identidad propia. Y por otra parte, hay una demanda de parte de usuarios del mundo globalizado por acceder a esa oferta particular, específica, distinta, que lo saca de esta homogeneidad de la oferta global. Entonces, este es un comentario muy general. De nuevo, insisto, cada uno tiene que ver los casos, tiene que conocer particularidades, tiene que ver qué pasa en un lugar o en otro, pero de manera general yo veo que eso ha estado resultando. Y en este ámbito los museos han tenido un rol muy importante, muy importante. Voy a hacer un paréntesis que hago siempre, porque me parece que es relevante. Cuando hablo de museos sobre cualquier tema, es fundamental entender que si bien existe una definición que agrupa a un conjunto de entidades que nosotros identificamos como museos, existe una diversidad infinita en el ámbito de los museos. Y por lo tanto, se hace difícil, en muchos casos, generalizar. Nosotros acá en nuestra oficina, Subdirección Nacional de Museos, recibimos muchas solicitudes de asesorías, como hay muchas otras entidades que lo hacen en sus respectivos países, también de ayuda para crear nuevos museos, para cambiar, para mejorar, para lo que sea. Y como que en algún momento siempre las personas se acercan pensando o entendiendo o esperando que hay como una receta, que hay como un manual, así como, mire, yo le voy a pasar esto, vaya y haga su museo. Y nosotros majaderamente, y es algo que yo entro, les explico que no es así, que tenemos que ver caso a caso. Porque, y aquí voy a hacer un guiño a los 50 años de la Mesa de Santiago y la nueva museología, que desde mi punto de vista todavía sigue siendo muy actual y que no hay que perderla de vista en varios temas. ¿Y por qué lo digo? Porque esta gran diversidad en el ámbito de los museos parte de las particularidades de cada uno de los museos, ¿no es cierto? Y esa particularidad, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en esta triada conceptual que se plantea en la nueva museología, que tiene que ver con territorio, patrimonio y comunidad. Los museos están insertos en un territorio, custodian, albergan un patrimonio, bienes patrimoniales, y además conviven o se relacionan con una comunidad. Esos elementos hacen que cada museo sea especial y particular. Incluso, si hablamos de museos de la misma tipología, digo cualquier cosa,
museo de historia natural. Pero un museo de historia natural de una envergadura nacional, en una capital, es totalmente distinto a un museo de historia natural en una localidad rural, asociada a una comunidad de pueblo originario, no sé, ¿te fijas? Y entonces, esa particularidad es lo que a mí siempre me interesa recalcar, porque es parte de la gran riqueza que tiene el mundo de los museos. No quiero entrar en polémica ni nada, pero no sé, un teatro es un teatro, y si bien cambia su cartelera y produce cosas, más o menos tiene una... Pero los museos son, aunque parecidos, pueden ser muy distintos por esto que les comento. Uno, porque las colecciones, los bienes patrimoniales, lo que recuerdan, aunque sean parecidos, son distintos, tienen una procedencia distinta, tienen una historia distinta, porque el territorio donde están instalados es distinto. Urbano, rural, no sé, hay muchas diferencias de eso. Y el otro punto que es relevante, pero que solo funciona cuando los museos de verdad tienen una conciencia social y una vocación social, es su relación con la comunidad. La comunidad le da mucha personalidad al museo, porque lo invita, lo obliga a hacer ciertas cosas, a hacerse cargo de ciertas cosas, que quizás a un vecino de un poco más allá, a un museo vecino de un poco más allá, no le pasa. Hay una frase que siempre digo lo mismo y digo lo voy a hacer la próxima vez y no lo hago, que supuestamente está atribuida a Marco Polo, pero no me consta. Y siempre digo, lo voy a ver, que se refiere a la ciudad. Entonces él dice, las ciudades toman la forma del desierto que los rodea, que me parece una metáfora muy bonita y que yo la ocupo para los museos. O sea, este museo tiene una forma, tiene una identidad, tiene una particularidad que se la dan todos estos otros elementos. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad y la hago siempre? Porque, de nuevo, no hay, cuando yo hable de los museos, si bien voy a hablar en general, tenemos que hacernos cargo de esa particularidad. Y cada equipo de museo, y cada usuario de museo, tendrá que ver cómo eso se ajusta o no a esa entidad en particular. Y aquí viene lo siguiente. Cuando decimos el tema de la resistencia a la globalización, ¿habrá museos que se resistirán? ¿Habrá museos que no se resistirán? Y eso, ¿cómo lo juzgamos? De aquí de nuevo viene un tema que es bastante técnico y básico, que tiene que ver con cómo yo juzgo el bien hacer de una institución museal. También en algún momento se hablaba, alguna vez me hacen estas típicas preguntas de periodistas que te dicen, ¿cuál es el museo más exitoso? ¿Qué es eso? Ya, entonces, ¿cómo uno puede evaluar o medir este bien hacer? Ocupo esa palabra porque me parece que se entiende a lo que voy. Es única y exclusivamente en relación a lo que esa entidad, ese museo, se ha propuesto hacer. Y aquí entramos en las lógicas de las planificaciones estratégicas, de la misión, de la visión, de los objetivos. ¿Cómo yo voy a pedirle o juzgar o evaluar a un museo por algo que no se ha propuesto hacer? Entonces, insisto, esto es más técnico, pero esto hablándole un poco a los que estamos dentro del ámbito de los museos. Por eso es importante que estas declaraciones de principios, como es una misión o una visión, no sean meras formalidades que se hacen por cumplir y tener un documento, sino que tengan y hagan sentido al quehacer del museo, a quienes están dentro del museo y son responsables del museo, pero también a las comunidades de su entorno, a las comunidades de interés. Porque si no, el museo puede ir para cualquier parte.
Entonces, cuando pensaba yo, decía, esta resistencia a la globalización, ya, pues, habrá museos que sí se resisten porque su misión, sus objetivos tienen que ver con un fortalecimiento especial de la identidad local y una serie de cosas. Y habrán otros museos que por distintas razones quizás navegan mejor en un espacio de globalización. Podría haber un museo de la globalización. No sé si existe, solo lo digo, pero podría haberlo, ¿te fijas? Y ahí ese museo, ¿qué va a hacer? Va a ser una mirada crítica, esperaría yo. Pero claro, está instalado en un espacio. Entonces, de nuevo, insisto en esto, todos los comentarios que uno va haciendo respecto a temas que están asociados a los museos, para mí es súper importante que se tenga esta conciencia de que es un universo muy diverso. Y además, muy dinámico. Piensen en 200 años cómo han cambiado los museos. Las cosas que hoy día se discuten en los museos, con los museos. O sea, hace 50, 60, 80 años era impensable. Era impensable. Y eso da cuenta de una capacidad de adaptabilidad que tienen, de nuevo, insisto, muchos museos, no todos, muchos museos. Y esa adaptabilidad se la da esta conciencia y esta vocación social que lo conecta con su medio y con las personas que lo rodean. Un museo que vive en el ostracismo, aislado, cerrado, mirando hacia adentro, solo investigando sus colecciones y haciendo lo que a los investigadores les puede parecer, con todo el respeto, no estoy haciendo un ejemplo así muy, muy trivial. Obviamente que funciona de una manera distinta a un museo que es parte del tejido social, que es sensible a lo que está pasando en su entorno, y que reacciona y se mueve en relación a eso. Ideal si además se puede adelantar a ciertos problemas o a ciertas situaciones, y lo que todos esperamos es que sea un aporte a esas comunidades, a esas sociedades, como queramos llamarlas, para entender, conversar, el museo como un espacio de conversación, ya no el museo instalándose desde esta sabiduría y dando como cátedra. Hoy día el tema de la información, que por muchos años fue uno de las exclusividades de los museos, o de muchos museos. Cuando yo era niño, uno tenía que ir al museo a copiar la biografía de alguien o a ver algo, que no teníamos mucho acceso, no habían. Pero hoy día la información está en todas partes. Tú estás sentado en una mesa y alguien se olvidó de algo, ponen el teléfono y te dicen, no, esa persona nació, murió en tal fecha, la batalla fue en tal momento, no tengo idea, o qué significa esto, o cómo se llama esta fruta, no sé. La información está disponible. Vuelvo a hacer, yo sé que estas cosas pueden molestarle a alguien que me escucha, pero bueno, ya, eso no lo puede hacer todo el mundo, no es generalizado, pero sí es algo que hoy día es bastante común. Entonces tenemos este tema de la información. Entonces, los museos tuvieron que cambiar, ya no es solo información. La gente no va a ir a un museo a leer una cartela que podría leer en su teléfono, yendo de su casa al trabajo, o al revés. Entonces, los museos tuvieron que cambiar y repensar su oferta. Y en este sentido, y aquí conecto de nuevo con la globalización y la resistencia, que estábamos allá en este paréntesis grande que hice de museo, porque me parece que es súper relevante y le da más sustento al planteamiento. Ahí es cuando los museos pueden aportar a darse cuenta de estas cosas. O sea, hay un riesgo en la globalización. Algunos museos lo verán. La comunidad está preocupada porque entiende que hay temas de su identidad local y particular que se pueden perder. Hay un cambio en las generaciones.
Hay generaciones jóvenes que están mucho más conectados con cosas del mundo que con las cosas suyas propias. Hay casos bastante duros de pérdida de lengua, por ejemplo, asociado a pueblos originarios. Bueno, y los museos colaboran con eso. Ha habido, nosotros tenemos ejemplos, y seguramente ustedes, todos los que me están escuchando, conocerán muchos casos, cómo los museos colaboran a recuperar costumbres, a recuperar oficios, a partir de lo que ellos tienen conservado. Hay lugares donde se hacía tradicionalmente una cestería de cierto tipo, ya nadie la hace porque a nadie le interesó, hoy día a la gente más joven ya no le interesa hacer, se va, pero resulta que a partir de este interés por recuperar la identidad y fortalecerse frente a la globalización, dicen, pucha, recuperemos esto que era muy propio nuestro. Y ahí el museo cumple un rol. ¿Saben? Sí, nosotros tenemos estas cosas, veamos cómo lo podemos hacer. Tenemos unas grabaciones antiguas de las artesanas, hagamos talleres, veamos cómo avanzamos en ese tema. Entonces, el rol del museo es muy fundamental, porque en el fondo, el museo, la concepción que nosotros tenemos de museo, más allá de la definición, además una definición que acaba de ser levemente modificada, y hoy día tenemos una nueva definición de parte de ICOM, que está bien, pero en el fondo mantiene el espíritu de lo que teníamos. El museo como una plataforma de gestión patrimonial. Y yo podría decir que hay una mayoría importante de museos que están en ese pensamiento. Es decir, nosotros somos una plataforma de gestión patrimonial que trabaja con y para la comunidad, que plantea, pero también recibe planteamiento, que se hace cargo de las diversidades, no solo para conocerlas, sino también para relevarlas. Y eso aporta, obviamente, a visibilizar las identidades, que es algo que, por lo que hemos estado conversando, parece que es relevante para poder resistir a esta globalización. Los museos también, desde hace ya unas décadas, están trabajando en actualizar memorias. La memoria, como nos pasa a nosotros a medida que la memoria se pierde, se puede ir perdiendo. Y el museo colabora con recuperar, con actualizar esas memorias, que de nuevo, esas memorias son parte de una historia local y por lo tanto de una identidad particular. Y nuevamente refuerza esa posición ya no solo del museo, sino que de esa comunidad. Y por último, las funciones básicas del museo, que uno puede resumir en resguardar el patrimonio, custodiar, porque en realidad eso que también durante muchos años costó que muchos curadores y directores de museos entendieran que esas colecciones no les pertenecen, que no son de ellos, y que solo las custodian, y que en realidad son parte de la cultura, de las personas, de las comunidades, de quienes las generaron y de quienes las crearon. Hoy día los museos están trabajando desde esa perspectiva, y sin duda esto ha enriquecido mucho el conocimiento y las miradas respecto al patrimonio que los museos resguardan. Yo siempre también comento esto de esta separación que se ha hecho, una separación taxonómica que a mí me parece que entiendo cuál era la idea, pero que es esta separación entre lo material y lo inmaterial del patrimonio. Y ya lo hemos dicho, seguramente yo no soy el primero en decirlo, pero el patrimonio es valor. ¿Qué hace que un objeto X
similar a otro objeto Y, uno tenga el carácter patrimonial y el otro no. Es el valor que le entregan las personas. Es distinto al valor histórico. Hay objetos históricos que porque son antiguos, porque... Ya, pero ese no es el valor patrimonial. Hay objetos que pueden ser nuevos, que pueden ser de cualquier materialidad, que no tienen un valor, digámoslo, como objeto, pero sí tienen un valor patrimonial. Porque le hace sentido a la comunidad, porque significa algo, porque está asociado a una memoria, porque está asociado a una identidad, porque está asociado a un recuerdo, lo que queramos. Entonces, como el patrimonio es valor, todo el patrimonio es inmaterial. ¿Ah? Porque el objeto es el recipiente, es el contenedor del valor. Y los museos siempre han trabajado con ambas líneas. Porque en algún momento era como que los museos guardan objetos, entonces solo trabajan con patrimonio material y lo inmaterial está en otra parte. No, no, no. Esto siempre ha estado. Es como el cuerpo y el alma. ¿Ah? Es como esa relación. Bueno, yo con todas estas cosas que estaba comentando respecto a los museos, a su función, a las posibilidades que tienen los museos, a la potencialidad que tienen los museos, puedo identificar, y a lo mejor espero haber sido claro, digamos, que sí los museos pueden colaborar de manera significativa a una resistencia a la globalización. Pero insisto, no todos, y no tendría por qué hacerlo así, y cada museo verá en qué medida y cómo, y lo que corresponda. Pero esta relación compleja o esta tensión crítica entre lo global y lo local, que hay movimientos que se han dedicado a eso de manera muy intelectual, muy académica, y a defender esto, la cultura local, creo que le llaman. Esto es parte de las tensiones de las cuales los museos deberían hacerse cargo. Y de nuevo, algunos lo harán de manera mucho más evidente y otros no tanto, dependiendo de cuál es su situación en su entorno. ¿Ah? Y de nuevo, y cuál es su misión, y cuáles son sus objetivos, y para dónde va ese museo. Esta diversidad de museos de la que ya he hablado e insistido en eso, es muy fácil de identificar, y hago la invitación a las personas que visitan y que son usuarios de museos. Hoy día conviven museos decimonónicos, que no han cambiado nada, y que uno puede darse cuenta rápidamente, con museos que están muy en la vanguardia, haciéndose cargo de muchas de las cosas que les he estado comentando estos 2 minutos, digamos. Y yo creo que eso es parte de la realidad, y si esos museos decimonónicos todavía sobreviven, por alguna razón, y habría que verlo, y habría que analizarlo, y esta es una invitación a los estudiantes que hacen tesis, revisemos estas cosas, busquemos qué es lo que está pasando aquí, ¿eh? Cómo la gente se va relacionando con las distintas entidades. Y por eso, uno de los temas que yo creo que es relevante para la sustentabilidad de las instituciones museales en el tiempo, tiene que ver con una definición clara de su perfil, con esta capacidad de adaptación, con esta sensibilidad para entender los cambios. Si uno está ahí, todo esto que digo suena fácil y es súper complejo. Sabemos que hay muchos museos en situaciones precarias, con escaso personal, ya, bueno, eso es parte de la realidad. Pero a pesar de todo eso,
la evaluación que nosotros podemos hacer de una gran cantidad de museos que conocemos y todo, es que los museos están con ese pensamiento avanzando, haciendo aportes, probando metodologías, generando acciones educativas o comunitarias, cosas muy interesantes, en pequeñas escalas. En el fondo, también ahí hay que entender eso, en el fondo todos aportamos con un grano de arena, ¿ah? Si tampoco el museo puede solucionar los problemas del mundo, ni de la sociedad, pero por lo menos hay una conciencia de que yo aporto. Nosotros siempre tenemos como finalidad última de los museos, para que lo que hace alguien dentro del museo tenga un sentido más allá de lo particular de mi trabajo. Si soy un conservador y estoy restaurando un cerámico, o soy el encargado de administración, o soy la persona que está en la boletería, pero ¿para qué hago esto? Entonces, siempre tratamos de poner, de evidenciar que hay una finalidad superior, un fin último, que tiene que ver con poder aportar, de nuevo, un granito a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso le da sentido al quehacer de nuestras instituciones. Porque si no, podríamos ser un centro de investigación, un depósito de colecciones, no sé, ¿te fijas? Pero esta vinculación, hacerse cargo de cómo me integro, cómo colaboro, cómo apoyo a mis comunidades, las comunidades de interés, que puede ser una territorial, que son sus vecinos, los que viven alrededor, los que están instalados ahí, o una de interés temático, que puede estar repartida por todas partes. No sé, si estoy hablando de un museo que habla de la educación, además de su relación con el entorno y el barrio en el que está inserto, tendrá relación con los profesores, con los alumnos de otras partes. O sea, está bien, las comunidades pueden ser muy diversas, ¿ah? Y lo importante es que cada museo conozca sus comunidades para poder trabajar con ellas. Ya, mira, Gerardo, yo creo que, para variar, creo que me extendí más de la cuenta. Nada, hacer esta mirada y este aporte bien general. No quise entrar en ejemplos particulares porque yo creo que ya lo expliqué por qué, digamos, y poder abordar esto más desde una perspectiva de una conceptualización de un museo en el siglo XXI. No, muy bien, Alan, muy interesante lo que nos has planteado. Yo tendría nada más una pregunta, Alan. Con este fenómeno de masas y específicamente enfocándome a lo que es el turismo cultural, ¿cómo afecta o beneficia este tema de la globalización a los museos, Alan? Mira, la discusión sobre el turismo y los museos es larga y compleja, sí. Porque hay museos que se han pensado para el turismo, hay museos que se han creado para el turismo, hay museos que desde su génesis se levantan como una atracción turística. Ya. Y ese es un tipo de museo, y de nuevo, yo no tendría capacidad para juzgarlo. Es un museo que tiene ciertas condiciones, que tomó una opción, pero, claro, esos son casos muy particulares y muy especiales, no son demasiados. Y después están los museos que tienen una génesis distinta, más tradicional, que fue formada por una comunidad en particular, por un grupo de personas, que está asociada a una colección en especial, a un inmueble normalmente, y que tiene una historia y una trayectoria, y que de repente se ve, por distintas razones, expuesto a un aumento considerable de turismo. Y ahí hay un desafío. En el fondo es como yo no pierdo mi vinculación y no pierdo el interés de mi comunidad local, que yo diría que debieran ser los primeros de los cuales yo debiera preocuparme, pero por otra parte soy un aporte al turismo, en el sentido de que le puedo mostrar a personas que vienen de otros lugares
esta identidad local, estas particularidades, y pongo en valor a mi comunidad. Eso uno lo nota mucho, Gerardo, cuando uno va a lugares Sí, y pregunta, y la gente no sabe de dónde hay un museo, y hay otros lugares donde la gente te lo dice de inmediato, y se siente orgullosa, incluso te toman casi del brazo y te llevan. Y eso es porque ese museo tiene una buena relación con su comunidad local, exacto. la comunidad local se siente valorada, se siente orgullosa, y está feliz, ¿te fijas? Ya, otro caso es cuando hablamos ya de volúmenes gigantescos que pueden afectar la conservación o la preservación de los inmuebles o de las colecciones, y eso tendrá que controlarse de la mejor manera posible. Estos, mira, quizás me salgo del tema del turismo, pero se me vino a la cabeza algunos ejemplos de estas exposiciones blockbuster así gigantescas que y también algo que mencioné hace un rato del éxito, ¿eh? Y cuando de repente la gente asocia el éxito a la cantidad de personas que van a un museo, que siempre es importante que vaya la mayor cantidad de personas. A nosotros, además de que vaya gente, nos interesa que la gente vaya más seguido, más de una vez, y por eso esta relación con la comunidad local, y que pueda estar en el museo. ¿Te fijas? Que el museo sea parte de un quehacer más cotidiano que una visita puntual que se hace una vez y nunca más en la vida, digamos. ¿Te fijas? Y por eso ahí hay un desafío de actualización permanente del museo, que también es otra cosa. Pero estas exhibiciones donde hay una fila gigantesca, donde la gente pasa un poco apretada, apenas viendo, pero fui a ver esta exposición para decir que la vi, el impacto de eso yo no me atrevería, o sea, habría Así que es. ver resultados de encuestas y cosas por el estilo, no sé, una evaluación más seria, pero yo me imaginaría que no es el mismo impacto que puede tener una visita a un lugar con calma, con distancia, con aire, con posibilidad de ver y rever. Entonces, mira, el turismo en sí, obviamente que es una cosa importante y nos parece que hay que promoverlo. Pero siempre con los resguardos que te he mencionado, que yo creo que, Muy de bien. nuevo, además de los resguardos técnicos básicos, digamos, de que las condiciones climáticas, de seguridad sean las adecuadas para que no pongamos en riesgo el patrimonio que custodiamos, pero por otra parte este resguardo con nuestra comunidad. Que la comunidad no sienta que perdió ese museo y que ahora solo vienen turistas y que yo no tengo mucho que ver, ¿te fijas? Y que el plan de ese museo esté solo pensando en esos turistas. A lo menos que sea, como te dije al principio, un museo que esté específicamente centrado en esa postura. Muy bien, Alan. Pues Alan, siempre el tiempo a veces juega como enemigo, a veces no. La verdad es que nos encantaría seguir escuchando tantos conceptos tan interesantes e importantes que has manejado durante estos minutos, Alan. Pues solamente agradecerte. Yo estoy seguro que el público que nos está siguiendo se quedará con muchas preguntas. Ya nos estarán escribiendo, Alan, y si nos permites, pues hacértelas No, llegar, ¿no? por supuesto, Gerardo, tú sabes que... Ya, y yo aquí solo hago esta aclaración. Yo estoy transmitiendo una mirada respecto a un tema complejo Así desde es. mi perspectiva y de mi conocimiento y de mi experiencia. Yo no soy un académico especialista en estos temas, ¿eh? Y se nota, o sea, yo hablo un poco más desde, desde el tema práctico Así que me es. ha tocado ver. Y espero que, como tú dices, por lo menos le sirva a algunas personas para pensar en algo que quizás no habían visto, a cuestionarse o incluso, obviamente, para disentir de lo que yo digo y decir, no, no estoy de acuerdo, yo creo que la cosa va por otro lado. Pero me parece que conversar, pensar, discutir es parte de los procesos que son necesarios y que no debemos dejar de abordar, ¿eh? O sea, la conversación, más conversación que diálogo, la conversación yo creo que es algo que tenemos que, que fortalecer y que reponer todo lo que podamos, para salir un poco de estos individualismos que hoy día desafortunadamente están muy presentes en muchas de nuestras comunidades. Perfecto, Alan. Pues muchísimas gracias, Alan, por compartir No, muchas gracias a estos ti, Gerardo. conceptos y estas ideas. Un gran abrazo y saludos a todos los que nos estuvieron escuchando.
Hola a todas, a todos y a todes. Es un gusto estar este día acompañado pues, de grandes personalidades. Les agradezco mucho por estar con nosotros en este conversatorio, el cual trata de un tema que consideramos muy pertinente discutir actualmente y tiene por nombre Globalización y Resistencia en América Latina, Patrimonios y Derechos Humanos. Para empezar, me gustaría darle pues primero la bienvenida a nuestros invitados, los cuales realmente pues me da mucho gusto poder estar con ustedes para llevar este guión de este conversatorio. Y bueno, pues primero vamos a saludar a quienes nos, digamos, se conectan desde la virtualidad, que en este caso tienen que ser tanto Guillermo Pereira como Antonio Hernández. Me gustaría primero pues saludarlos. Muchas gracias por estar conectados. Y por supuesto, a Wolfi Cotton, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues me gustaría solamente leer una breve semblanza de, pues, de nuestros invitados de honor, porque realmente pues ellos han hecho mucho de labor de investigación en estas áreas y si nos pusiéramos a leerlo a detalle, pues nos llevaríamos muchos minutos. En este sentido, pues me gustaría empezar con Guillermo Pereira, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y que bueno, entre sus muchas áreas de investigación, pues tuvimos la fortuna de que fuera profesor y que fuera secretario académico de esta escuela, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Y bueno, pues actualmente es investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Muchísimas gracias, Guillermo, y bienvenido. No, gracias a ustedes, encantado. Gracias, Mitzi. Gracias. Ahora presentaré a Antonio Hernández, quien es también doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es así también maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Pues actualmente es investigador de tiempo completo del Centro Nacional de los Derechos Humanos, también parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Y bueno, pues él también cuenta con este reconocimiento de SNI. Nos da mucho gusto tenerte porque, bueno, pues por supuesto tu experiencia en estudios de derechos humanos y archivos pues va a complementar muy bien esta charla. Muchas gracias, Antonio, y bienvenido. Al contrario, Mitzi, colegas, un gusto estar con ustedes aquí hoy. Gracias. A esto también me gustaría decir que, bueno, pues nuestros tres invitados de hoy tienen una conexión muy especial con la INCRIM, por lo cual quisimos que estuvieran aquí. Y bueno, por supuesto, Wolfi Cotton, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Y bueno, pues entre el amplio currículum que tenemos del doctor, pues bueno, por supuesto es profesor de nuestra institución. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría que empezáramos esta conversación. Entonces, bueno, pues como les decía, hablaremos sobre globalización y resistencia en América Latina. Y para ello, pues realmente me gustaría abrir un poco la discusión con respecto a, desde sus perspectivas, ¿no? Desde su experiencia con el patrimonio cultural en México, pues cuáles han sido las demandas sociales más relevantes en los últimos 20 años. En este sentido, y bueno, por supuesto con nuestros invitados internacionales, pues me gustaría que ahondáramos entre estas diferencias entre América Latina. Entonces, bueno, pues me gustaría que fuéramos por el mismo orden, de tal suerte que fuera, pues, Guillermo, que fuera Antonio, y si te parece bien, Paul, y después. Entonces, cuéntenos. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo estoy muy, muy contento de estar aquí esta mañana con ustedes conversando. Bueno, yo creo que, digámoslo así, he tratado de pensar algunas líneas en relación a esta pregunta, ¿no? De los últimos 20 años. Yo creo que, digamos, uno podría decir que la noción de patrimonio de la humanidad, está de alguna manera íntimamente conectada con la idea de derechos humanos. O sea, de alguna manera podríamos pensar que el patrimonio de un país, el patrimonio de la nación, es una suerte de límite inviolable, ¿no? Es decir, más allá del cual, digamos, si el patrimonio no es protegido, hay algo que se pierde irremediablemente, ¿no? Es decir, en ese sentido podríamos decir
que la noción de patrimonio está conectada con la noción de derechos humanos, no porque sean exactamente idénticas, sino porque constituyen instancias inviolables, en el sentido de que si el patrimonio es violado, así como si los derechos humanos son violados, hay algo que se pierde irremediablemente, hay un límite infranqueable que no podemos cruzar, ¿no? En ese sentido me gustaría iniciar, digamos, con esta idea, con esta suerte de conexión que pueda haber entre estas dos nociones, ¿no? Es decir, la idea de patrimonio de la humanidad, digo, tiene esta conexión con la idea de derechos humanos, digo, porque justamente por esto que decía, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si el patrimonio de un país, el patrimonio de un país que es declarado patrimonio de la humanidad, no es protegido, no es preservado, salvaguardado, etcétera? Mi impresión es que tendríamos efectos y consecuencias muy parecidas a las que sucede cuando se violan derechos humanos, ¿no? Es la sociedad en su conjunto la que pierde, es la sociedad en su conjunto la que se ve lesionada cuando, digamos, el patrimonio de un país y los derechos humanos de un país no son protegidos, ¿no? Entonces hay cierta conexión entre estas dos nociones, ¿no? Hay una cierta conexión ahí en el sentido de que digamos, tanto los derechos humanos como el patrimonio son intocables. De alguna manera yo creo que ha habido, en los últimos 20 años, para retomar un poco tu pregunta, Mitzi, ha habido una cierta demanda, digamos, general, de la necesidad de diversificar los patrimonios, ¿no? De pensar al patrimonio no anclado a la figura de un Estado-nación homogéneo, monolítico, etcétera, etcétera. Digamos, de alguna manera esa demanda en principio es correcta, en el sentido de que evidentemente que uno debe salirse de esquemas monolíticos, homogéneos, etcétera. Sin embargo, a veces tengo la impresión de que esa discusión en torno a patrimonios en plural y patrimonio nacional, como si fueran dos entidades totalmente distintas, separadas y diferenciables, tengo la impresión de que es una discusión un tanto errada, en el sentido de que el patrimonio de la nación, el patrimonio nacional, ya es en sí mismo plural, ¿no? Ya es ese conjunto de bienes de los que dispone un país y que no solo le confieren identidad nacional, sino que constituye justamente ese límite inviolable, ¿no? Límite inviolable en el sentido de qué pasaría si dejamos de cuidar, proteger y preservar Teotihuacán. No solamente se vendría abajo y se deterioraría, etcétera, etcétera, un objeto cultural. Lo que pasaría si los patrimonios no son cuidados, el resultado sería que pierde la sociedad en sus fibras más íntimas, ¿no? En su dimensión más profunda. Digamos, entonces en ese sentido creo que a veces tengo la impresión de que esta discusión en torno a los patrimonios desconoce un poco que ya el concepto de nación, digamos, y en México en particular, ¿no? El concepto de nación es ya en sí mismo plural, evidentemente de que si hay discursos homogeneizantes, bueno, pues esos discursos hay que de alguna manera combatirlos, pero mi impresión es que el patrimonio cultural en sí mismo, constitutivamente, es plural, es diverso, abarca distintas expresiones, y digamos, es esa diversidad de expresiones culturales las que hay que cuidar, porque si no las cuidamos, pasamos un límite más allá del cual es la sociedad entera la que se viene abajo,
¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, estas serían mis líneas iniciales de reflexión. En los últimos 20 años ha habido una demanda por la purificación de los patrimonios. Lo primero que me pregunto es si el patrimonio nacional ya en sí mismo no es una instancia necesariamente y constitutivamente plural, diversa y etcétera. Y en segundo lugar, de alguna manera podríamos pensar que en los últimos 20 años hay una mayor conciencia en torno a este carácter inviolable del patrimonio. Se suele decir que esta idea del patrimonio como inviolable e intocable nos aleja de él, ¿no? Nos impone una suerte de barrera, y el patrimonio de alguna manera sale del circuito de las experiencias sociales. Yo tiendo a pensar lo contrario. Creo justamente que este carácter inviolable del patrimonio, intocable en el sentido de que no lo podemos, intocable en el sentido de que debe ser preservado, de que debe ser conservado, debe ser protegido. Y si no pasa eso, todo un país entero, todo un pueblo entero se ve afectado, ¿no? Entonces creo que de alguna manera hay una mayor conciencia en ese límite infranqueable, y de alguna manera tiene que ver quizás con una mayor conciencia de los derechos, ¿no? Que hemos tenido en estos últimos 20 años en América Latina. Bueno, yo lo dejaría aquí para que sigamos conversando. Muchas gracias, Guillermo. Me gustaría que con esta reflexión comenzáramos, Antonio, un poco para nutrir esta misma pregunta. Sí, muchas gracias, Mitzi, muchas gracias, Guillermo. Me siento muy contento de estar en este espacio, que es una manera de regresar a la escuela, a la que al menos de corazón nunca me he separado, ¿sí? A ver, voy a retomar un poco el hilo de las demandas, ¿sí? De las demandas en los últimos 20 años. Digamos, ahí yo destacaría dos líneas, ¿sí? Dos líneas. Por un lado, cuando en los años 90 se inició toda la discusión en torno a la globalización, ¿sí? Una de las líneas críticas, ¿no?, respecto a la globalización era el impulso homogenizador en términos culturales, ¿sí?, del proceso de globalización. Yo tengo la impresión de que el debate sobre la globalización, digamos, ha ido quedando en un segundo plano, ¿sí? Y ha sido sustituido por otros. Pero en cualquier caso, digamos, el debate en torno a la cultura o las culturas me parece que es absolutamente relevante, y por supuesto nos toca de cerca, ¿sí?, a quienes trabajamos en torno al patrimonio, los patrimonios culturales, ¿no? Eso creo que de entrada es importante decirlo. El término, luego hay toda una terminología, un léxico nacional e internacional. Digamos que lo voy a decir así, voy a usar esta imagen, ¿sí?, que es como un terreno minado, ¿sí? Porque, bueno, pues aparecen términos como multiculturalismo, por ejemplo, interculturalidad. Los últimos documentos normativos del CONACYT, por ejemplo, en el marco de la nueva política de ciencia y tecnología del país, pues utilizan el término interculturalidad. En fin, hay todo un lenguaje, un léxico, como digo, a veces técnico y a veces también el debate público y los usos cotidianos sobre los que habría que, digamos, detenerse, ¿sí? Hay muchas críticas a la perspectiva multicultural, por ejemplo, ¿no? Como una especie de falsa diversidad, ¿no? Falsa o parcial aceptación de la diversidad cultural. Y entonces, bueno, y otros enfoques que intentan profundizar ese asunto de las diferencias culturales, ¿no? Creo que ese es un punto. Hay un término que también ha ido como ocupando un espacio mayor cada vez, aunque no es reciente, no surge en los últimos 20 años, que es el término descolonización, o el debate sobre los colonialismos, neocolonialismos,
Eso es una terminología acuñada en el siglo XX, incluso muy pronto, y sin embargo ha tenido como un nuevo impulso, ¿sí? En los últimos 20 años, desde mi punto de vista, ¿sí? Entonces creo que eso también habría que tenerlo en cuenta. El impacto en nuestro ámbito, en nuestro campo, pues es directo, ¿sí? Es inmediato y casi no hay ni que argumentarlo, ¿verdad? Insisto, quienes nos ocupamos y preocupamos del patrimonio, pues este asunto nos toca de manera directa, ¿no? Preguntas como hasta qué punto nuestros lenguajes, nuestras concepciones, nuestras prácticas, nuestra formación, nuestros itinerarios profesionales, etcétera, reproducen abierta o tácitamente formas de colonialismo o neocolonialismo, hasta qué punto nos comprometemos con ciertas formas de diferencia cultural o no, a qué aludimos cuando aludimos a nación, estado, pueblo, etcétera, ¿no? En fin, y la misma noción tan problemática, ¿verdad?, de humanidad, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera línea. Y pues me parece muy importante también señalar una segunda, a veces intersectada con la primera. No siempre es fácil como distinguirla, pero bueno, distingámoslas en esta conversación, que es, digamos, la lucha, en particular la lucha de las mujeres por la despatriarcalización de la sociedad, ¿no? Creo que este es un asunto, no es menor, no solo, digamos, por la ingente movilización de las mujeres en el espacio público, sino por cómo, digamos, esas demandas, esas reivindicaciones, esos discursos, pues han ido poco a poco permeando en distintos ámbitos sociales que no son necesariamente las calles, vamos a decirlo así, ¿verdad? Los espacios académicos, educativos, los espacios laborales, de modo muy importante, pues la propia vida cotidiana, ¿sí? La propia vida cotidiana, las relaciones interpersonales, pues también. Creo que esto es muy importante, ¿sí? Creo que es muy importante, y no sé hasta qué punto la conexión entre estas luchas por la despatriarcalización de la sociedad tienen o están teniendo un impacto directo en las discusiones sobre patrimonio, ¿sí? Eso yo creo que es una tarea todavía pendiente. Hay algunos pasos, algunas discusiones ya abiertas, pero queda mucho trayecto por hacer. Si tuviera que resumirlo en una frase, en una fórmula, para no comer más tiempo también, yo diría que hay que ver, digamos, habría que ver cómo el proceso de despatriarcalización de la sociedad influye en una especie de despatrimonialización también, es decir, no de abandono, no como dice Guillermo, ¿no?, del patrimonio, sino una revisión a fondo, radical, crítica, en torno a los alcances y límites de las nociones, los lenguajes y las prácticas que han sido habituales en torno al patrimonio, ¿no? Esa sería un poco la segunda idea. Hay una tercera que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? Pero bueno, lo dejo por ahora así para que sigamos conversando. Muchas gracias, Antonio. Me gusta mucho esto que estás comentando con respecto a estos movimientos y la presencia de la mujer en estos espacios públicos. Y sobre todo, ¿no?, si pensamos en la raíz de la palabra patrimonio, si pensamos también en la raíz de la palabra matrimonio, y entonces podemos ver y empezar como a rastrear, ¿no?, todas estas posturas y estas líneas de pensamiento. Entonces, pues bueno, ahora me gustaría que nos contaras, Wolfi, cómo sientes que podría ser abordado este tema. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que estar claros de los conceptos. El concepto de patrimonio cultural, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva antropológica, no tiene su origen en la cultura occidental. Desde la perspectiva antropológica histórica, el patrimonio cultural tiene existencia desde que el ser humano tiene noción de su existencia colectiva. Es esa idea de preservación, esa idea de conservación, no surge con la idea de patrimonio cultural. Entonces, para empezar hay que clarificar desde qué perspectiva lo estamos abordando. Desde otra perspectiva, la jurídica, pues podríamos decir que tiene su origen en el concepto de derecho
romano en el concepto de patrimonio. Y ahí sí podríamos decir que hace referencia, pues yo diría más bien un tanto simbólica, pero también significativa, de la preponderancia del pater familias, ¿no? Como el sujeto que es el dueño de todo, incluyendo hijos, mujer, todo lo demás. Ahí sí, pero yo creo que tomó distancia de eso. Desde que se formuló el concepto de patrimonio cultural, era simple y sencillamente para hacer referencia a su relación con la persona, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que habría que ver de qué patrimonio estamos hablando. Y luego la otra diferenciación, insisto, ¿desde qué perspectiva? La académica, la de disciplinas de ciencias sociales, ahí es muy diverso. Entonces, el origen de... No existe un solo patrimonio. Es una multiplicidad de patrimonios como formas de identidad existan, desde el patrimonio familiar, desde el patrimonio del barrio, del pueblo, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta denominación de patrimonio nacional o a la que desde el punto de vista es una entelequia del patrimonio de la humanidad, porque a fin de cuentas no existe la humanidad tal cual como sujeto. Apenas se está discutiendo, o sea, con relación al derecho internacional ese tema. Y a fin de cuentas, quien se enfrenta a los embates contra su patrimonio cultural son las comunidades, es la gente. Y en el mejor de los casos, digamos, interviene el Estado. Pero el Estado se convierte también en un destructor del patrimonio cultural. Perdón, lo que estamos viendo en el Tren Maya es un ejemplo de la actuación del Estado también. Entonces el Estado no necesariamente, como decía Max Weber y después lo retomaba Juan Estrada, el Estado no necesariamente representa los intereses de la sociedad. De ser un medio, un medio se convirtió en un fin, y el fin es el poder. Entonces, la lucha por el patrimonio cultural, dependiendo desde qué punto de vista lo estamos entendiendo, hay que verlo en sus resistencias precisamente, incluso contra el propio Estado, ¿no? Y la UNESCO, desde mi punto de vista, hace lo que puede, pero tampoco tiene una injerencia directa. El reconocimiento que tienen diversos bienes, pero además es una inscripción en una lista, ¿no? La injerencia que tiene, pues, es de recomendar, es de sugerir, y es más bien la presión política. O sea, la que evidencia, digamos, a un Estado cuando no lo cumple. Pero aún así, ese tema del concepto de la soberanía también limita mucho la actuación, porque no existe un superestado, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, yo creo que hay un conjunto de resistencias. Ahora, el patrimonio cultural es distinto del patrimonio desde el punto de vista del derecho civil. El concepto de patrimonio cultural tiene, digamos, una vertiente que lo hace necesariamente vinculado al fenómeno de la cultura. Y parte del fenómeno de la cultura, el patrimonio cultural tampoco es eterno, tampoco es para siempre. Puede haber generaciones que dentro de 20 años ya no les interese lo que para nosotros lo es. ¿Están mal o están bien? Yo creo que es una decisión del sujeto social. El sujeto social juega un papel preponderante en ese sentido. En todo caso, la intervención de las instituciones públicas es, en términos idealistas, por exigencia de la sociedad. La forma como empezó en México a proteger el patrimonio cultural en el siglo XIX, con una intervención clara del Estado, fue por exigencia de la sociedad, no fue solo de buena voluntad. Hubo iniciativa de instituciones del gobierno, desde luego, pero lo exigían, si se quiere, ahora sí que a salto de mata, pero la gente lo pedía. No era tanto el voluntarismo estatal, digamos. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que, bien lo decía Guillermo, decía, pensar en el patrimonio cultural es atentar contra los derechos humanos. Yo pienso que sí hay una relación. Pienso que no necesariamente hay una plena identificación. Y el punto de contacto de los derechos humanos con el patrimonio cultural es lo que ahora llamamos derechos culturales, ¿no? Y entonces ahí hay que discutir qué entendemos por derechos culturales y de qué forma se violan esos derechos culturales, no solo con el tema del patrimonio cultural, sino con otra diversidad de manifestaciones de la cultura. Termino diciendo en esta intervención que
creo yo que en una especie de revisionismo del concepto. Este tema de las protestas, por ejemplo, feministas, que se han abordado, muchas veces hay más preocupación por las protestas, perdón, hay más preocupación por la destrucción del patrimonio que por el origen de esas protestas. Yo francamente creo que no hay punto de discusión. O si está habiendo feminicidio, si está habiendo violencia, si está habiendo un embate contra los pueblos completamente, preocuparnos por el patrimonio. Digo yo que he tratado ese tema desde hace muchos años, me parece que es plenamente inconsciente preocuparnos cuando están matando a la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay una resistencia que nos tiene que hacer pensar qué otras funciones cumple el patrimonio cultural. Si las feministas van a manifestarse en el centro histórico, independientemente de si pintarrajean o lo que hagan, están expresando algo y están escogiendo esos símbolos para expresar una inconformidad. Entonces, es necesario repensar qué otras funciones debe cumplir el patrimonio cultural, porque desde mi punto de vista el patrimonio cultural siempre es un medio, nunca es un fin. El patrimonio siempre se utiliza para expresar demandas, defender causas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante el tema en este sentido, porque ahora con el retorno de los nacionalismos que estamos viendo, igualmente hay un privilegio hacia ciertos símbolos culturales de carácter nacionalista y el descuido de otros, ¿no? Otra vez, cómo se reflejan las resistencias en ese sentido, ¿no? Claro. Muchas gracias, Wolfi. Creo que esto realmente pues, nos lleva a esta reflexión, ¿no? De que, por supuesto, la política va a estar en todas las acciones humanas, pero como bien dijiste, ¿no? Es más allá del fin, es este proceso, ¿no? Y pensemos que desde los estudios antropológicos el patrimonio es más bien un proceso y un producto. Sí. Y por eso está en constante renovación y por eso está en constante cambio y depende de los ojos de quien lo ve, los ojos de quien lo juzgan y por supuesto la apropiación que tengamos de ese patrimonio o patrimonios o herencias o como queramos llamarles significantes culturales. En este caso, bueno, pues creo que esto nos abre una bonita pauta para nuestra siguiente pregunta y bueno, pues Guillermo, ahora me gustaría que continuáramos justo con lo que acaba de comentar Wolfi, creo que es un buen hilo conductor, porque ahora pues nos preguntamos, ¿no? En este contexto actual de movimientos sociales, por supuesto, protestas feministas, pero también protestas por las presencias de grupos, estas búsquedas de identidad, pero estas búsquedas de equidades, ¿no? Que son transgénero y que también tienen que ver con muchas otras, digamos, como capas sociales y antropológicas, pues cómo podemos llevar a cabo la conservación de estos significantes culturales, ¿no? Justamente como bien decía Wolfi, y el mensaje que transmiten en este contexto actual en el que, pues bueno, pues pueden ser sujeto de protestas sociales. Sí. Bueno, ahí yo creo que, o sea, estoy tratando de hilar un poco las reflexiones de Wolfi y las de Antonio para que, digamos, para que no nos... Digo, para que realmente establezcamos un diálogo. Me interesa mucho lo que dijo, bueno, dos cosas, ¿no? Primero lo que dijo Antonio en relación a la necesidad de, digamos, sacar al patrimonio, ¿no? de estas concepciones y estas visiones patriarcales, señoriales, monolíticas, verticalistas, nacionalistas, nacionalistas integristas, etcétera, etcétera. Eso es evidente, ¿no? O sea, digamos, eso es indiscutible. La otra cuestión está esta relación, digamos, cercana y al mismo tiempo siempre inconforme del patrimonio con el Estado, ¿no? Me gusta mucho esta idea de Wolfi de que el patrimonio está originariamente, constitutivamente anclado en las comunidades, ¿no? Es decir, la idea de que el Estado, digamos, tiene el deber jurídico y la responsabilidad de protegerlo, pero en realidad, digamos, no podemos esperar que el Estado sea la instancia mágica y salvadora del patrimonio, ¿no? Digamos, por supuesto que esto no implica
ceder, ¿no?, a la tentación neoliberal de desregular, desresponsabilizar al Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay algo en la dimensión de la cultura que estoy tratando de pensar aquí en voz alta con ustedes, que es de que de alguna manera la cultura, en tanto está anclada a las comunidades, tiene una dimensión indestructible también, ¿no? O sea, la cultura, digamos, esto lo dice, una vez lo leí en un texto del director del Museo de Bellas Artes de Argentina, Andrés Drupat. Él decía: la cultura es indestructible, es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes, ¿no? Es decir, pensemos en la cultura judía, ¿no? Es decir, 6 millones de judíos exterminados, más no se exterminó la cultura judía. Entonces hay algo, hay algo, por un lado, en la cultura que es constitutivamente indestructible, tiene una fuerza asociada a las fuerzas de las comunidades humanas, ¿no? Por un lado, el patrimonio, digamos que podría tener esa dimensión de hacerle frente a todo, ¿no? Ni el nazismo pudo destruir la cultura judía, que evidentemente se reconfiguró, etcétera, etcétera, pero no se destruyó. Por otro lado, sí necesitamos que el Estado proteja al patrimonio. Entonces, está por un lado esta histórica tensión, esta histórica necesidad de que el Estado lo proteja, pero al mismo tiempo la cultura tiene una fuerza tan grande que no es una instancia raquítica, desprotegida, que necesita el auxilio del funcionario y del servidor público para que pueda existir. La cultura tiene, en tanto producto de comunidades, esta suerte de autonomía, ¿no? Por otro lado, sí necesitamos que el Estado siga protegiendo el patrimonio y siga destinando recursos, y no podemos tampoco ceder como decía hace un rato, a la trampa neoliberal de aceptar ajustes, aceptar desfinanciación, etcétera, etcétera. Ese es un escenario. El otro escenario es el de la relación entre la inconformidad social y los patrimonios, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no?, con, digamos, el patrimonio en relación a las demandas feministas, a las demandas de los colectivos, de las restauradoras con glitter, etcétera, etcétera, ¿no?, que han puesto también un gran signo de pregunta también en torno a la constitución de estas herencias y de estos patrimonios. Entonces, creo que la cuestión en este momento se juega así, digamos: una sociedad altamente movilizada, que tiene a veces una relación un tanto distante con el patrimonio porque lo considera anquilosado, lo considera ajeno, ¿no? Y que de alguna manera hay que pensar en que el patrimonio no tiene que estar divorciado de estas nuevas visiones y perspectivas críticas que surgen de la movilización social, y en particular de las mujeres, ¿no? Y por otro lado está toda esta otra dimensión asociada con el Estado. No podemos esperar a que el Estado sea el único garante y exclusivo de la cultura, porque la cultura tiene esa autonomía de la que hablaba hace un rato y esa indestructibilidad. Pero al mismo tiempo sí hemos sufrido en las últimas décadas constantes desfinanciamientos, constantes recortes y ajustes en la cultura, que también dificultan muchísimo la preservación de los patrimonios. Entonces creo que el escenario tiene ese nivel de complejidad, ¿no? Bueno, aquí dejaría. Muchas gracias, Guillermo Antonio. Y que, pues ahora sí que compártenos también tu punto de vista en este cuestionamiento. Sí, creo que vamos a empezar a discutir, porque tengo la... no, más allá de la broma, entiendo además muy hondamente lo que señala Guillermo sobre el carácter indestructible de la cultura. Sin embargo, me parece tan importante como eso,
pues recordar su reverso, digamos, o sea, el carácter destructible. Es decir, desde la conservación se sabe muy bien, digamos, que la conservación de los productos culturales, de los bienes culturales, de la cultura en general, requiere ciertas condiciones, ¿verdad? Pero si se amplía esa visión de la conservación a la antropología, a la historia, en fin, el conjunto de las disciplinas que se han ocupado de estos asuntos, del asunto de la cultura, también sabemos pues, que las culturas desaparecen, ¿sí? Desaparecen muchas veces a manos de proyectos de exterminio, ¿sí? Pero también proyectos de asimilación, también proyectos de distintos tipos, y digamos, bueno, eso forma parte como de su naturaleza, ¿no? También me parece importante destacar este aspecto, digamos, no solo de la fuerza de la cultura, sino también de su debilidad, ¿no? Yo creo que eso es un punto que no hay que olvidar. Yo destacaría dos elementos, ¿sí? Dos elementos. Uno, que, digamos, la cultura es siempre actualizable, en el sentido de que puede actualizarse, de que forma parte de una de sus posibilidades constitutivas, pero por otro lado que también en el sentido de que tiene que ser actualizada, ¿sí? Tiene que ser actualizada, es decir, no tiene otra permanencia, otra pervivencia más allá de su actualización, que eso me parece que a veces esto es como un elemento básico, pero que se olvida. Es decir, si no se actualiza el pasado deja de existir, ¿no? Deja de permanecer, deja de pervivir, deja de estar con nosotros, ¿no? Deja de ser un pasado presente. Eso creo que es un elemento importante. Las protestas, en particular las protestas de las mujeres, me parece que se pueden inscribir en ese proceso, un proceso de actualización del pasado de los espacios públicos, del pasado, digamos, de los monumentos nacionales, también del pasado de nuestras concepciones, ¿no? En torno a lo que deben ser las relaciones sociales, del pasado de nuestras propias valoraciones, ¿no? Respecto a lo que importa y a lo que no importa, etcétera, ¿no? Ahí, en ese sentido, me parece a mí que, como decía el profesor Wolfi hace un rato, digamos, sí es importante desplazar las preguntas, o sea, a partir de las protestas y las movilizaciones, lo relevante es desplazar las preguntas, no colocarnos en los lugares en los que nos quieren colocar, ¿no? Eso, y ampliar los horizontes, ampliar los horizontes, ¿no? Estamos ante un proceso, insisto, de actualización del pasado, de actualización de un pasado monumental y de otro tipo, y bueno, pues es en relación a eso en lo que tenemos que posicionarnos, ¿no? Además de esta permanente actualización como una condición para su permanencia, hay que decir que la cultura, sobre todo si es una cultura realmente valiosa, digamos, ¿no? No porque se diga en una norma que es valiosa, sino porque tiene un valor, es cuando la cultura interpela, ¿sí? Cuando nos interpela, ¿no? En la medida en que nosotros pasemos ¿no? nos pasemos en torno a la cultura, pero esa cultura sea una cultura petrificada, museificada en el peor sentido del término, que deje de decirnos algo, de plantearnos interrogantes radicales sobre lo que somos, sobre nuestros proyectos de futuro, etcétera, esa cultura ha dejado de existir, aunque su objetualidad o sus prácticas, algunas de sus prácticas estén allí. Y eso creo que también es un elemento a destacar, ¿no? Mi impresión es
que las protestas son productoras de cultura, ¿sí? O sea, actualizan el pasado, pero al mismo tiempo producen cultura a la medida en que nos interpelan, ¿no? Y eso, digamos, creo que es importante, ¿no? Claro, luego vienen, como decía Mitch hace un rato también, pues los posicionamientos de carácter político. Pues por supuesto que se puede, digamos, seguir una interpelación o no seguirla, ¿no? Reconocerla como tal o oponerse a ella, desentenderse, en fin, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que me producen las reflexiones hasta ahora. Muchas gracias, Antonio. También me gusta que has traído a la mesa, pues esto, ¿no? Que no solamente es la cultura que está ahí, que a veces pensamos que es un personaje que no tiene, pues sí, que es inamovible y que hay que protegerlo, no sabemos cómo, pero hay que hacerlo. Pero en realidad cada acto humano es parte de esa cultura. Y creo que entraríamos un poco en esta discusión de quién hace a quién, ¿no? De la misma manera que el clima, la cultura al clima, el clima a nosotros, nosotros a la cultura, en fin. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estas reflexiones y me gustaría ahora pues volver contigo, Wolfi, y poder seguir ahondando en este tema. Gracias, creo que queda claro, los maestros Guillermo, José Antonio, han dado muestra clara que el tema del patrimonio como tal, digo, queda superado, o sea, queda rebasado, porque nos transitamos ahora hacia el tema de la cultura. Y cuando entramos al entramado del tema de la cultura, otra vez nos enfrentamos, que yo sepa por lo menos, hay tres grandes concepciones de la cultura: la jerárquica elitista, proveniente de la ilustración, la antropológica, que cada vez se diversifica más en su definición, no en su concepto, y la estética, ¿no? Entonces el profesor Guillermo hablaba de la parte indestructible. Como fenómeno cultural, como fenómeno antropológico, efectivamente tiene razón. Que la cultura es indestructible. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de subsistir como sociedad, como sujeto, si no es en el seno de una cultura. Esa vertiente es indestructible. Sin embargo, el profesor José Antonio menciona algo que es interesante, sí, pero también una parte destructible, y yo coincido plenamente. Es decir, hay identidades culturales que con el paso del tiempo desaparecen y otras logran subsistir. Algunas violentamente, otras no, otras simple y sencillamente porque quedan rebasadas, quedan superadas, etc. Pero también la parte estética, que es todo este tema de la creación artística, la creación arquitectónica. Entonces, eso es destructible, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es conservable. Teotihuacán, Chichén, Machu Picchu, o sea, lo que querramos, se ha logrado mantener. ¿Por qué? Porque ha habido un interés, no solo de los estados, sino de la sociedad. Es decir, ese binomio ese binomio desde mi punto de vista para la subsistencia del patrimonio cultural, y en este caso de expresiones culturales, es inseparable. O sea, el Estado actúa por su cuenta, no sé qué intereses satisfacirá, tiene un tema ahí de interés político, y si la sociedad actúa por su lado, pues el Estado entonces no tendrá ninguna función que cumplir. A lo que voy es que siempre que el fenómeno de la cultura y el patrimonio cultural se vinculan con el Estado, hay una dimensión política. Y la dimensión política tiene que ver con el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder, como decía un cardenal, hasta el Espíritu Santo tiene dos alas, la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, satisfacer los intereses ideológicos en ese sentido es complejísimo, ¿no? No hay patrimonio cultural que baja ante un embate, por ejemplo, fascista, ¿no? Que no le interesaba preservar ciertas expresiones, o ante otro que lo que le conviene es preservar ciertos símbolos que le son útiles para legitimar su poder, digamos, ¿no? Un nacionalismo exacerbado. Entonces, en esa circunstancia, el tema del patrimonio, digo, por eso a veces se convierte en la marchama de la discordia, porque es algo que puede justificar, legitimar o cuestionar. Y el fenómeno de la cultura en ese sentido nos coloca precisamente en esa vertiente. Es decir, no debemos olvidar que el tratamiento que se le dé al patrimonio cultural, que el tratamiento por el que transitan instituciones, lo decía el profesor Pereira, el empobrecimiento que estamos viviendo ante una austeridad que ahora es pobreza, ya ni siquiera franciscana, digamos, ¿no? A mí me parece una barbaridad,
es destructiva, diría yo, para las instituciones, también eso es destructivo. Entonces, en esa circunstancia, creo que hay que prestar atención justamente del papel que juega tanto la sociedad como el Estado, porque ni el Estado es totalmente malo, ni es totalmente bueno, como la sociedad tampoco lo es. Y mucho del tema de la preservación del patrimonio cultural y del fenómeno de la cultura como tal, como identidad, tiene que ver no con leyes, no con instituciones, sino con educación. Y la educación, decía Ralph Linton, un gran antropólogo norteamericano, la educación es el medio de los pueblos para subsistir. Así como lo transmiten, ellos tienen sus propios mecanismos, no necesariamente es la educación escolarizada del Estado, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, yo creo que terminaría diciendo, estamos en un contexto de batallas culturales. Y la batalla cultural significa confrontación ideológica, control de las ideologías, del lenguaje, de los signos, de los símbolos. Y estas batallas que estamos viviendo en este momento son batallas inusitadas. Por ejemplo, el catalogar a alguien como conservador, como fifí, como neoliberal, es descalificarlo. Y por otro lado, el decirle a otro chayo es descalificarlo. Yo creo que es un tema muy peligroso que está poniendo en riesgo tantos aportes culturales y tantos elementos del patrimonio cultural que han logrado cohesión en el seno de la historia, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucha atención, poner mucha atención a ese tipo de descalificaciones, de embates, que lo que hacen es fragmentar a una sociedad. Y entonces, si la sociedad está fragmentada, a mí me gustaría saber si realmente el patrimonio lo es de carácter nacional y todos estamos encaminados a. Si eso es así, habremos logrado la misión de educar y de que, independientemente de si es un bando u otro bando, coincidimos en ese aspecto. Yo en este momento tengo dudas, pero bueno, ese es mi planteamiento. Muchísimas gracias, Bonfi. Creo que con esto podemos ir cerrando y me gustaría ahora que con esta idea, ¿no?, de dos conceptos que me gustó mucho que mencionaste, tanto el de derechos culturales como el de identidades culturales, nos fuéramos a nuestra última pregunta y les pido por favor que tratemos de poner aquí nuestras ideas, pero también ser lo más concretos y concisos, para que podamos transmitir cómo ya ustedes desde la CNDH y por supuesto tú desde Lina viven esto, ¿no? Ya esta protección de estas herencias, de estos patrimonios en su quehacer. Es decir, ya vimos todo este devenir, ahora es qué hacen las instituciones en las que ustedes están en este momento para esta conservación. Bueno, a ver, en el caso de... es una pregunta un tanto difícil de responder para mí, en el sentido de que, digamos, digo, o sea, la respondo, no tengo problema, pero me gustaría responderla y decir otra cosita. Es decir, la CNDH tiene, ¿no?, la misión de ser una suerte, de ser un agente autónomo del Estado que vigila por el cumplimiento de los derechos humanos. En este caso, los derechos culturales, ¿no? De alguna manera, los derechos culturales siempre son derechos un tanto más esquivos, un tanto más difíciles de llevar a cabo, digamos, su plena exigibilidad y cumplimiento en relación a otro tipo de derechos que en el país se están violando sistemáticamente desde hace años, ¿no? Es decir, el país vive una crisis de derechos humanos, ¿no? Y de derechos humanos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la... etcétera. Bueno, es decir, todo este contexto de violencia generalizada que sabemos que estamos viviendo desde hace años. Y en ese sentido, los derechos culturales, a pesar de que la concepción de derechos humanos entiende los derechos culturales como inseparables de los derechos políticos y los derechos individuales, etcétera, parece ser que siempre quedan en un nivel de exigibilidad menor respecto de derechos más fundamentales. Pero, digamos, de alguna manera, trato un poco ya de cerrar y hilar un poco las ideas que hemos establecido aquí. Es decir, yo creo que aquí se habló, ¿no?, de la indestructibilidad de la cultura, y yo planteaba esa idea, y al mismo tiempo planteaba este carácter inviolable del patrimonio cultural. Es decir, que si violamos
no preservamos y no cuidamos este patrimonio, los costos son enormes. Eso quiere decir que de alguna manera está implícita esta doble dimensión que agradezco que Antonio haya subrayado, ¿no? Cuando yo digo que la cultura es indestructible, me refería a esta cuestión de no entenderla como algo raquítico que, digamos, solo se preserva si el Estado interviene. O sea, cuando hablo de una cultura indestructible es que la cultura puede, de alguna manera, sobrevivir sin esa preservación del Estado, pero al mismo tiempo, la ausencia total del Estado, la retirada del Estado, esto que Wolfi ha planteado en relación a la austeridad, es la otra cara de la moneda que no podemos omitir. Es decir, si el Estado recorta y desfinancia la cultura y ajusta la cultura, por más indestructible que sea, por más fuerza autónoma propia que tenga la cultura, evidentemente que también, digamos, vamos a perder todos, ¿no? Como sociedad. Yo creo que esto que planteaba Wolfi de la austeridad, a mí, o sea, una cultura en contextos de austeridad es muy difícil que se dé estos procesos de actualización y de vitalización de los que planteaba Antonio, ¿no? O sea, la idea de esta austeridad, de alguna manera uno puede entenderla también como la aceptación de... hay una idea de Walter Benjamin que a mí me gusta mucho, que es la pobreza de experiencia. Y él cuando habla de la pobreza de experiencia es esta idea de acostumbrarnos a cada vez menos, ¿no? Acostumbrarnos a cada vez a bajar la vara, a exigir menos, y podemos pensar que la frugalidad excesiva implica, ¿no? La austeridad excesiva, la frugalidad excesiva implica esta suerte de ceder a conformarse cada vez con menos, ¿no? Y si uno se conforma cada vez con menos, es difícil, digamos, poner en movimiento a la cultura y a los proyectos y a los bienes culturales. De alguna manera uno se queda ahí un tanto paralizado, desanimado y cada vez con menos recursos para actuar. En definitiva, cada vez más pobres, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar, yo diría que estamos ante ese dilema, esa tensión permanente entre, por un lado, la cultura es capaz de sobrevivir a las peores circunstancias y no necesita ser concebida como algo que debe ser protegido paternalistamente por el Estado, pero por otro lado, un Estado que se ausenta cada vez más, que no financia la cultura, instala una idea de, digamos, de que cada vez nos acostumbramos con menos, y acostumbrarse con menos es realmente muy difícil, porque la cultura es dinámica, la cultura es vida, la cultura es potencia, y digamos, contextos de empobrecimiento y de aceptación de ese empobrecimiento y del bajar el límite de las expectativas, de las posibilidades, porque no hay recursos para llevarlo a cabo, me parece peligrosísimo también. Tan peligroso como concebir a la cultura y el patrimonio cultural desde un punto de vista paternalista, ¿no? Bueno, yo con eso cerraría mi intervención. Muchísimas gracias, Guillermo. Antonio. Sí, muchas gracias, Mitzi. Tengo aquí un poco de ruido ambiental, espero que se me escuche bien. Sí, no te preocupes, todo bien. Gracias. Bien, bueno, creo que Guillermo ya sentó algunos puntos con los que yo coincido. Digamos, siguiendo un poco el hilo que planteó el profesor Wolfi en torno a los derechos culturales, digamos que estos derechos se sitúan en lo que dentro de una especie de conjunto de derechos que se llaman los DESCA, ¿no? Que son los derechos económicos, sociales, culturales, y más recientemente se han incluido ambientales, ¿no?
Dentro de ese grupo, pues también es cierto que, como señalaba, como mencionó Guillermo, bueno, pues no son derechos desligados de otros, ¿no? Es decir, están vinculados también con derechos civiles o derechos políticos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la inserción. Ahí hay, digamos, distintas discusiones, ¿sí? Que yo creo que es importante. Por ejemplo, muchas veces todavía se escucha la idea de que la economía, de que los derechos económicos y sociales son más importantes que los derechos culturales, por ejemplo, ¿no? Es una idea que no, digamos, un debate viejo, pero al mismo tiempo que se actualiza también, por usar un término que yo mismo usé hace un rato, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues importa, ¿qué es más importante, no? Atender la satisfacción de necesidades materiales inmediatas que tienen que ver con la supervivencia, incluso orgánica, o otro tipo de elementos de carácter más cultural, ¿no? Pues esa dicotomía, por supuesto, está contestada desde la propia teoría de los derechos humanos. Sin embargo, lo señalo como un debate, ¿no? Y creo que es un debate que también aparece en muchas de las políticas culturales, ¿no? Por ejemplo, que hemos vivido y que estamos viviendo, que tienen que ver por ejemplo, con el turismo cultural o la transformación de la política cultural en una política turística, en fin, ahí es donde están las tensiones. Yo diría que hay una palabra que también mencionó el profesor Wolfi y que creo que la tenemos en la punta de la lengua, pero hay que decirla directamente, que es la palabra neoliberalismo. No solo como una política económica, no solo como una política cultural, sino como un rasgo de época, ¿sí? Un rasgo de época. Ahí donde trabajamos Guillermo y yo en el Centro Nacional de Derechos Humanos, hemos abierto recientemente un seminario abierto no solo a servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también a sectores académicos, estudiantes, activistas de la sociedad civil, precisamente en torno sobre la discusión entre neoliberalismo y estos DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Bueno, precisamente para intentar pensar conjuntamente en todos estos problemas. Cierro con una idea que es la idea bueno, de volver a los patrimonios, ¿no? Ahí en ese marco, creo yo, es en el que hay que repensar el tema de los patrimonios, ¿no? Desde una visión actual, ¿no? No sé si el término, Mitzi también lo comentaba, si el término patrimonio deba pervivir o no, si deba ser sustituido por otro, por el término herencia. A mí personalmente, digamos, en esas discusiones lo que me importan son los conceptos, las concepciones, ¿no? Más que las palabras. No avanzamos mucho si le ponemos herencia y seguimos pensando lo mismo o no pensamos suficientemente en lo que estamos diciendo, ¿no? En ese sentido creo que más allá de los cambios fonéticos, creo que tenemos que propiciar un debate en torno a los cambios conceptuales, ¿no? Y eso creo que también pues está abierto y sin duda el tema del neoliberalismo y de los derechos culturales pues es muy relevante en este punto. Sí, bueno, aquí lo dejo. Te agradezco mucho, Antonio, y bueno, pues para cerrar, Wolfi, por favor. Muchas gracias. Sí. Bueno, hay tantas cosas de qué platicar. Yo diría que en cierto sentido me parece ociosa la discusión que efectivamente bien señala el profesor Antonio, de si es más importante el económico, etcétera. Digo, hubo quienes fueron más implacables, es decir, que los derechos culturales no existían, que era un tema meramente aspiracionista, ¿no? Entonces, cuando eso se dio y logramos avanzar en la positivación de un catálogo de derechos culturales, me parece que se demostró que sí había derechos culturales que tenían justamente ese marco del derecho humano. Ahora,
yo sí creo que hay un mito también, pensar que todos los derechos culturales son derechos humanos. No, yo creo que hay derechos culturales que son derechos objetivos, derechos subjetivos, y hay derechos culturales que son derechos fundamentales. El punto está, y ahí viene creo que uno de los aportes del INA. En el INA iniciamos esa reflexión. Después fue la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, la primera que organizó un seminario en torno a los derechos culturales. Luego la Escuela de Antropología, ahora en la Escuela de Conservación estamos retomando este hilo justamente de formación sobre los derechos culturales, lo cual me parece que es importantísimo. Es importantísimo porque yo creo que la discusión tendría que ir más allá, como bien decía el profesor José Antonio, de un rasgo de época. Yo creo que es un tema sistémico, independientemente de qué ideología conserva el poder. Digo, desde mi punto de vista, la peor época ha sido el fascismo, en este sentido, ¿no? Y los populismos no se están quedando atrás en ese sentido. Entonces, yo creo que es una discusión que tiene que ir a analizar los distintos sistemas políticos y también reconocer lo que se hace de bien en cada sistema político, porque no todo es destructivo, digamos, ¿no? Independientemente de si estamos de acuerdo o no con la tendencia ideológica, pero creo que hace falta reconocerlo. Y en ese sentido yo sí creo que el gran avance y que se reflejó, ahí se ha reflejado el aporte del Instituto de Antropología ha sido en la legislación que existe ahora en materia de derechos culturales. La legislación general, la legislación local, la legislación en Coahuila, en fin, en varias entidades federativas. Creo que ese ha sido un aporte, pero además creo que hay un aspecto que es fundamental y me da mucho gusto que la CNDH abra un seminario en este sentido para hablar sobre esto, porque el tema formativo es fundamental. Si no hay espacios de discusión, si no hay cuadros preparados para eso, pues la reflexión se quedará en un breve espacio muy cerrado, muy elitista, y no avanzaremos más. Así es que, pues yo agradezco la invitación, agradezco el haber compartido con mis colegas, Michi, a ti, gracias, a todo el equipo técnico que hizo posible este trabajo, les agradezco mucho, estoy muy complacido y ojalá sirva de algo las ideas que he expresado aquí. Muchas gracias. Claro que sí. Te agradezco mucho, Wolfi. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Antonio. Otra vez, muchas gracias, Wolfi. Gracias a todo nuestro equipo y bueno, espero que hayan disfrutado de esta conversación. Yo soy Mitzi Quinto, secretaria académica del ENCRIM, y bueno, les invito a que sigan en estas charlas a distancia con motivo de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchas gracias y hasta luego. Gobierno de México.